Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Todo cristiano tenemos que encaminarnos al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero algunas veces no sabemos cómo hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo estas palabras en Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay tres grandes necesidades en esta porción de la palabra de Dios que debemos nosotros de enfocarnos para comprender el propósito de nuestra vida, y por supuesto esto va a traer como consecuencia satisfacción, plenitud. No nos vamos a sentir vacíos, no vamos a decir aquellas palabras que dijo Salomón al iniciar el libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Muchos no han comprendido que Dios nos ha creado para los propósitos eternos. Y sobre todo la redención que tenemos en Cristo tiene ese objetivo específico. Así que tengo que encaminarme a estas tres grandes necesidades. La primera de ellas es la necesidad de conocer la autoridad de Jesús. En este versículo 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo que entender el poder que tiene la palabra de nuestro Señor. Para poder conocer la autoridad de Cristo a través de su palabra, tengo que comprender que la palabra de Dios es la que permanece para siempre y es la que prevalece sobre cualquier idea humana. Entonces yo tengo que conocer la autoridad de Cristo por medio de su palabra, pero también por medio de la revelación de su posición. O sea, tenemos aquí una posición importante, la del Señor Jesús, cuando dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No existe ninguna autoridad de carácter espiritual ni humana que pueda sobreponerse a la autoridad de Jesús. En otras palabras, yo tengo que comprender que Jesús es Dios. El poder conocer a Cristo en toda su plenitud es una necesidad. Y esa me va a ayudar a enfocarme al propósito de mi vida. Y no voy a estar arando en el mar. Cuando se llega a conocer que la palabra de Dios es absoluta, cuando llegamos a conocer que Jesús es Dios y que no hay autoridad superior a Él, entonces el enfoque de mi vida hacia lo absoluto, lo eterno, lo que prevalece, eso me va a dar a mí significado en mi existencia. Por lo tanto, es una necesidad conocer a Jesús. La segunda necesidad es la de hacer discípulos. Por eso dice este versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este trabajo tenemos nosotros que desarrollarlo. En primer lugar, para asegurar el desarrollo de la vida espiritual, tanto nuestro como también de otras personas. Esto se logra a través de el tener el nuevo nacimiento, como también ratificarlo y testificarlo públicamente a través del bautismo en agua, como lo menciona el Señor Jesús, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a través de la enseñanza y obediencia a la palabra. Enseñándole, dice aquí, todas las cosas que os he mandado. Entonces, el poder hacer esta tarea nos va a dar significado en nuestra vida espiritual. Está bien que nos desempeñemos en la vida empresarial, en los estudios, en el deporte y en muchas otras cosas, pero la mejor tarea en que tú y yo podemos enfocarnos es en la tarea espiritual, sobre cualquier tarea de carácter humano. Y esto nos va a dar realmente una orientación sobre lo que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto nos va a garantizar también la permanencia de la iglesia sobre la tierra. El hacer discípulos garantiza la permanencia del cristianismo, de la palabra de Dios, del reino de Dios, y saber que estamos trabajando para algo que va a permanecer aún después de nuestra muerte tiene enorme significado.
y a la vez una preciosa y enorme recompensa que tendremos cuando estemos con el Señor. Por lo tanto, es importante que nos enfoquemos en hacer discípulos para que también el mundo tenga la oportunidad de ser salvo. Entonces, estamos hablando que el enfocarnos en la tarea de la salvación de las naciones, en ayudar a las personas a que puedan ellos tener un mayor conocimiento y firmeza espiritual, garantizar la permanencia de la iglesia sobre la faz de la tierra, es la tarea número uno de todo cristiano. La tercera necesidad es la de apoyarnos en Jesús. Por eso que en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saber que Jesús está con nosotros, es decir, yo tengo que apoyarme en el Señor para desarrollar todo lo que Él me ha mandado, por medio de la obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra nos da apoyo de Dios en nuestra vida. Si nosotros actuamos en desobediencia a la palabra, vamos a perder respaldo y asistencia de parte de Dios. Pero si comprendemos lo que Jesús nos está diciendo, entonces por medio de este apoyo en la persona de Cristo que estará con nosotros en todo instante hasta el fin del mundo, eso me ayuda a tener una certeza de que Jesús me va a respaldar en el cumplimiento de nuestra misión hasta que el Señor nos llame a su presencia. El poder gozar de este apoyo, de esta bendición, eso me da a mí entonces significado y propósito en mi vida. El poder conocer a Cristo, el poder hacer discípulos y poder apoyarnos en Jesús nos da la orientación necesaria para poder encontrar el significado de nuestra existencia. Así que el aceptar estas tres necesidades por medio de la obediencia hará que nuestra vida tenga realmente verdadera satisfacción. ¿Qué debemos de nosotros de hacer? Bueno, quitar ciertos paradigmas en los cuales el mundo, las ideas foráneas o de otras personas o las propias que nos están condicionando hacia otro enfoque. Lo que necesitamos es, como hijos de Dios, enfocarnos en lo que Jesús nos mandó a hacer. Entonces, nuestra vida no será en vano. Y vamos a poder decir las palabras del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, al decir esas palabras, se sentía pleno, satisfecho, no se sentía aburrido, porque sabía para qué estaba en esta tierra y también sabía para dónde iba. Si nosotros queremos encontrar ese verdadero significado, entonces procuremos conocer más de Jesús, hagamos discípulos y apoyémonos siempre en el Señor. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.